conmigo ven, 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 conmigo ven, vamos por ancho camino, nacerá un nuevo destino, ven, ven, ven. El viernes 29 de mayo de 1970, a las 9 de la mañana, Emilio Ángel Maza, vestido con uniforme de capitán del ejército, y Fernando Luis Abal Medina, con galones de teniente primero, subieron al octavo piso de la calle Montevideo, 1053 en Capital Federal, y tocaron timbre en el departamento A. Sara Herrera les abrió la puerta. Los dos jóvenes le pidieron hablar con su marido, y a pesar de que no los había visto en su vida, la mujer los hizo pasar. Les comentó que su esposo se estaba duchando, pero que los recibiría en un instante. Los invitó a sentarse en el living y les sirvió café. Luego se disculpó, ya que debía retirarse. Maza y Abal Medina se dispusieron a esperar, probablemente tan tensos por la misión que estaban llevando a cabo, como sorprendidos por lo sencillo que todo había resultado hasta ese momento. A los pocos minutos apareció sonriente el dueño de casa, un personaje público por dos motivos. Se trataba de un teniente general retirado de alto perfil en una época en que el ejército tenía un protagonismo indiscutible en la vida del país, y hacía poco más de una década había sido presidente de facto. Ello no le impidió tomar café con sus visitantes y escuchar complacido el ofrecimiento de custodia personal que le hicieron. Cuando los dos jóvenes mostraron las armas que portaban y lo obligaron a que los acompañara, Pedro Eugenio Aramburu se dio cuenta de que el ofrecimiento de custodia era un pretexto. Esa misma noche le iniciaron un juicio revolucionario, que duraría 2 días. Finalmente, en la madrugada del 1 de junio, el expresidente fue declarado culpable y muerto a balazos. A partir de ese momento trascendental se dará a conocer la organización político-militar Montoneros. Los posicionará como referencia al interior del peronismo revolucionario, ya que con ese hecho se ajusticiaba al referente de la dictadura que había derrocado a Perón en 1955. El objetivo de Montoneros era el socialismo, su metodología, la lucha armada y su identidad peronista. Señor, tuviera, y como que usted que no ande de acá para allá, cargando la primavera, cayéndose y volviéndose a levantar la montonera. Qué buen vasallo serías. Moreno es uno de los 135 partidos de la provincia argentina de Buenos Aires, en el centro-oeste de la provincia. Forma parte del aglomerado urbano conocido como Gran Buenos Aires, ubicándose en la zona oeste del mismo. Por los fines de la década del 60 y principios del 70, la localidad de Moreno había mutado en poco tiempo de ser un pequeño y apacible pueblo que en 1946 tenía 15.000 habitantes hasta convertirse en una populosa localidad que albergaba algo más de 114.000 personas. Ese crecimiento demográfico cambió al partido con la incorporación de numerosas barriadas obreras. El paisaje original de las casas quintas de fin de semana en localidades del partido como La Reja, Francisco Álvarez y Paso del Rey, que a fines de los años 40 habían engendrado la denominación de Jardín del Oeste, se había transformado. Tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia. Moreno tenía una característica de ser un lugar medio, era semi-rural, ¿no? Y tenía una impronta más bien conservadora. Si bien había gobernado el peronismo del 45 al 55 con el doctor Vera, digamos, después del 55 se consolida en Moreno una clase media burguesa, digamos, con una impronta muy conservadora. Empiezan algunos de los militantes de este grupo original de Buenos Aires con la gente de la Sabino y alguna incorporación
a tomar trenes y colectivos y a venir al conurbano bonaerense. Así es como recalan en Moreno. Y en esas recorridas en su colectivo, en el colectivo ve pintadas reivindicatorias a montoneros. Y es a partir de seguir las pintadas reivindicatorias que terminan cayendo en la OT, ¿no? Al corazón de la tierra germinaremos con ella. Ven, el odio. Con el Quito Maratea, con Susana, con mi mujer, con mi esposa, bueno, y con otros compañeros que no me acuerdo ahora ya nombres. Y allí es donde se nos dice que el destino para la actividad barrial y política nuestro con el Bocón iba a ser Moreno, porque en Moreno había una organización muy fuerte desde el sindicato textil, que habían organizado la Juventud Peronista de Combate, y que se mostraban muy cercanos a la organización y que era importante que llegáramos acá a Moreno, y así lo hicimos. De las tácticas de estos primeros grupos, ¿no? De lo que después va a ser ya Montoneros con la conformación de todos los demás grupos, es la de hacer aramburazos a nivel micro. Esto se hace en Moreno, se hace en San Jerónimo Norte, en Santa Fe, se hacen en un montón de lugares hechos que fueran con una gran carga simbólica y que fueran identificados por los sectores populares como un hecho, digamos, reivindicatorio de esos sectores populares. El tema de Premar, bueno, toda una discusión en Moreno por el tema de que estaban tendiendo los caños de gas, que era un negociado, que había corrupción. Y entonces yo propongo que hagamos un hecho, un caño a Premar, para que sea la carta de presentación nuestra en Moreno, y así lo hacemos. El gordo está en el acto y un compañero le dice: tome una adhesión, compañero, ahí en la esquina de Uruguay y Alcorta, sí. Frente a la vía. Le da la adhesión, tome, compañero, una adhesión. Entonces el gordo se creyó que era una agrupación cualquiera, y dice: bueno, y acá también se adhiere, por Perón, por Evita, qué sé yo, ¿viste? Montonero, dice el gordo, ¿viste? ¿Entendés? Porque se extrañó una vez que lo leyó, lo miró de nuevo, Montonero. Entonces, ¿viste? El gordo miró, seguimos el acto, terminó el acto, nos reunimos. Nos fuimos a reunir al sindicato. Claro. Sí, nos fuimos a reunir al sindicato y el gordo como emocionado con el tema. Y nosotros, imagínate, 17, 16 años, y hablarnos de Montonero en ese momento, ¿viste? Era lo que era algo para nosotros muy bueno para poder tomar contacto con ellos, ¿viste? Y todo lo demás. Bueno, y ahí empieza el tema de cómo nosotros vamos tomando parte con Montonero. El odio quedó atrás, no vuelvas nunca. Sí, es como si a cualquiera de ustedes ahora, pasando tantos años, tienen una reunión con el representante del Che Guevara, qué sé yo, ¿entendés? Dentro de una cosa más. Dice: mira, venimos de parte del Che Guevara, cuando nos podemos ver, que esto, que lo otro, que sé yo. Es una sensación buena. Para esa época, para esa edad. Bueno, y veníamos trabajando con ellos, haciendo reuniones, y un día dijimos: bueno, hay que blanquear, ya es hora, porque además notábamos como que había posibilidad de que ellos se incorporaran. Entonces hacemos una reunión en la casa y le decimos: bueno, en realidad nosotros venimos a decirles que nosotros somos montoneros. Lo digo y me agarra piel de gallina, porque fueron abrazos y ofrecernos todo. El gordo y la flaca nos dicen: la casa es de ustedes, el sindicato es de ustedes nos van a decir lo que hay que hacer, hagan lo que quieran, o sea, una disposición absoluta. Él empieza en la fábrica Huaurón, era una fábrica de embriagues muy grande en San Martín, metalúrgica. El gordo era delegado gremial allá. Le había ganado y le gana la elección a Bandor. Que Bandor era de San Martín. La interna, ¿no?
la elección interna de la fábrica a Bandor, y Bandor le hace cagar a palo. Le hace una cama. Le hace una cama. Le dice al capataz, lo agarra justo a uno que tenían siempre, a un obrero, que va al baño y el capataz lo sigue. Y el gordo sabía ese tema, y cuando entra al baño, el capataz lo está cagando a pedo mal al laburante, el laburante estaba muy... y el gordo sale ahí a defenderlo, y eran los que estaban esperando. Y ahí lo despiden al tipo y lo despiden al gordo. ¿No es cierto? Ahora se mete el preso. El huebrón lo hace meter preso. Él empieza como delegado, como trabajador acá en la fábrica. Hilandería Paso del Rey, pertenecía a Zócora, la industrial. Ahí la Zócora industrial tenía aproximadamente entre 600 y 700 trabajadores, que era la parte más grande. Y tenía tintorería y tejeduría. Y en la expansión de la fábrica hacen la hilandería, donde refinaban la lana, ¿no? A partir de ahí, en la hilandería Paso del Rey, que está en las vías, ahí pasando las vías de la calle Corrientes, del otro lado, el Paso del Rey, ahí entra a trabajar el gordo. Y con el tiempo va viendo cómo se trabaja acá, y en la forma también de no respetarse las horas extra, no estar en blanco muchos trabajadores y todo lo demás. Y le vuelve a salir el bichito de luchador social. Nosotros fuimos los encargados de sumar compañeros acá por el Gordo Gómez, porque el sindicato textil era un llamador a la militancia política, ¿no? El Gordo, desde su sindicato, era un convocante permanente a hacer discusiones, a ver qué actos se podía hacer acá en Moreno para mejorar la situación de los barrios, qué reclamos había que canalizar. O sea, era un hombre que, si bien su actividad era más de carácter sindical, sin embargo fue un rol político muy importante. O sea, Moreno no tenía un personaje así, para decirlo. Lo de Moreno era muy... Lo justicialista, el peronismo de ese entonces era todo muy de renombre, así, Coborno, esto, el otro, pero cuando iba a charlar con ellos eran medio los dioses de la cosa. Por ejemplo, Valerga tenía un diario llamado El Puente que en la introducción decía: yo soy el puente de amor entre Perón y mi pueblo, Eva Perón. El diario se llamaba El Puente. Y era gallego, y te agarraba el gallego y te daba cátedra de peronismo y esto y el otro, pero ibas a eso, ¿viste? Y no te soltaba más, no encontrabas. Y el Gordo Gómez se metía dentro de todo eso con una impunidad natural de él, que rompía todo ese esquema, y bueno, y ahí es donde él encajaba en toda la parte de los barrios más que los personajes. Cuento también la anécdota que eran compañeros de barrio donde la sabiduría venía de la experiencia de vida. Más de uno rozando lo marginal, ¿no? Lo marginal quiere decir robo, pero digamos eran pibes muy jóvenes que estaban viviendo la miseria total, y la salida había sido el robo, ¿viste? Y entonces yo venía a enseñarles a hacer al uso de un arma, lo que fuera, y me daban cátedra, porque los pibes la usaban todos los días, porque, ¿viste? Entonces yo quedaba pagando ahí, porque decían, dámela a mí, que yo y te la desarmaban en 2 minutos, ¿viste? Un día salimos en la primera pintada y pintamos en la estación de Paso Rey, pintamos Perón, gigante de América. Y nos vamos. Y no sé si Lolo, Cacho, alguno le dice, pelotudo, dice, filmala. Y va y le pone abajo, Cacho Cañones. En vez de poner Juventud Peronista, le pone Cacho Cañones. Ponen una placa en conmemoración a Eva Perón, y cuando se van después del acto y viene la policía, el cemento estaba fresco, se llevan la placa y se la llevan a la comisaría. El Gordo dice, vamos toda la comisaría. Entonces, no sé, el grupo ese, nos vamos marchando, claro, gritando, consigna, cantando, ¿viste? Y la que cantamos, a alguien se le ocurre
queremos la plaqueta si no habrá rosqueta. La primera consigna combativa que queremos la plaqueta si no habrá rosqueta. Y nos paramos enfrente de la comisaría, ¿viste? A gritar. Entonces alguien dice, che, necesitamos un abogado. Y el negro de Leroni, que era un vago terrible. Entra el negro con el gordo. No, pero el negro estaba así nomás, ¿te acordás? Hablar con el comisario. Y le pide a alguien una corbata. Sí. Una corbata, ¿viste? Se pone una corbata, creo que, y un saco grande que alguien le presta, ¿viste? Y entra el negro de Leroni y el gordo entran a la comisaría. Y recuperan. Y recuperan la placa. En febrero del 72 hay un paro de 36 horas y, digamos, la gente que venía de estos jóvenes revolucionarios que venían de fuera plantean el hacer un paro activo que fuera más allá de una movilización, lo que sea, y bueno, una forma, digamos, de colaborar para que el paro sea efectivo es parar el transporte. Y ahí vamos, ponemos la panfleta, habíamos quedado en Paso del Rey, la panfletera, para volantear, y el error es que lo cometimos y lo ponemos arriba de un asiento que en aquella época la intención no era eran como de hule, no era la intención esa. Y bueno, es también la falta de experiencia, ¿no? En todo esto, en la mitad yendo para Moreno, explota la panfletera y se empieza a prender los vagones, los asientos. Eso agarró muy fuertemente enseguida. Todo el tren, toda la llega con las llamaradas muy fuertes de las ventanas a la estación, y la estación era de madera. Las llamaradas tan fuertes y se quema toda la estación. Jamás pensaron que iban a generar el incendio que se generó, digamos, ¿no? Porque ese mismo día hubo otros actos similares también de gente de montoneros. La mayoría fueron quemar la garita del guardabarrera, ¿no? Acá, digamos que se le fue un poco la mano, y no solamente el vagón agarró fuego en forma, se quemó todo un vagón, sino que también agarró fuego la estación. Claro. Entonces a mí me contaban que ellos estaban en Paso del Rey y desde Paso del Rey se veía la llamarada, ¿no? Cruzando desde la vía de Paso del Rey se veía el incendio en la estación de Moreno, ¿no? Especie de ida y vuelta entre una clara táctica de la organización de generar tomas y propuestas de las bases para que se tomaran, sobre todo organismos estatales, ¿no? Claramente era una táctica de la organización. Las tomas ya están en el primer documento estratégico de Montoneros, ya se habla de que es una de las formas de lucha dentro de los frentes, del frente obrero, digamos, del frente de los trabajadores, digamos, ¿no? Cuando todavía no estaba la JTP. La del frigorífico en particular, finalmente había dos en la discusión de, una vez que se decide tomarlo, porque las condiciones, la patronal no estaba, digamos, cumpliendo con las condiciones de trabajo, sobre todo con el trabajo femenino, con los turnos nocturnos, con la ropa. Bueno, había varias cuestiones de higiene hacia los trabajadores. Entonces, bueno, gente del frigorífico plantea la toma, ¿no? Esto evidentemente camina dentro de la concepción táctica de la organización. Se decía hacer la toma y hay una discusión. Cuadros militares de la organización querían tomarla estilo combate, digamos, con fusiles y qué sé yo. Y el gordo y el sector, digamos, de Moreno querían hacer más una toma estilo gremial, ¿no? Y fue una especie de cosa ahí a media agua, donde, bueno, uno de los cuadros militares, el Tata, es el que patea la puerta y pone el pie, o pone el pie, no me acuerdo ahora bien el relato. Bueno, finalmente ingresan al frigorífico y tienen el frigorífico tomado durante varios días, hasta que se firma un convenio. Entra también la Secretaría de Trabajo en la provincia, estaba en manos de gente del sindicalismo tradicional, con lo cual no se llegó al enfrentamiento armado, pero se estuvo cerca, ¿no? Después se terminó negociando, se abandonó el frigorífico, pero se firmó un acta en la que se lograban, pero bueno, las anécdotas son de que en esa época todo Moreno comió asado en el Minguillón, ¿no?
merlazo, lo que se conoce como el merlazo, que fue maravilloso y realmente que ahí también hay discusión quién lo hizo. Yo creo que lo habremos hecho entre todos, seguramente. O sea, lo importante es que sí, recuerdo la gran participación que tiene Moreno y que tiene el Gordo Gómez. Yo me acuerdo cuando nos juntamos a organizar lo que se iba a hacer en Merlo. Y de hecho el compañero que habla y representa es el Gordo, ¿no? Pero digo, fue el primer hecho donde uno descubre que era posible romper con tiempos de dictadura, ¿no? Donde la gente empieza, viste que está la película Sur, creo que es que hay una discusión donde la muerte, el representante de la muerte le dice con quien estaba discutiendo, dice, no, pero el pueblo no acompañó, nos dejó solos, qué sé yo, y él dice, no te equivoques, estaba resistiendo. Ahí yo siento que es la muestra clara de que había un pueblo que resistía, que sabía que no podía ir más de lo que la circunstancia histórica permitía, pero que tenía poder de reacción. Bueno, el merlazo es sin dudas, y no dicho por mí, sino lo dice Bonazo en su libro sobre Cámpora y en algún otro trabajo, es uno de los actos más importantes de la JP en aquel momento, ¿no? Es el 1 de mayo del 72. Montoneros, como ya es la organización de los 5 grupos, ellos han hecho un congreso en el segundo semestre del 71 y para fines del 71 ya hay una conducción nacional. Pero para mediados del 72 todavía no estaba la explosión de masividad de su militancia, ni de lejos, ¿sí? Serían 100. Bueno, se hacen los 2 discursos, el discurso del Gordo y el discurso del Canca, y deciden comenzar a caminar el barrio. Esto fue en el Parque San Martín, que era un barrio muy populoso de gente, de trabajadores, ¿no es cierto? Estábamos hablando de una Argentina que tenía un 2% de desocupación. Y comienzan a caminar las calles, al grito de Merlo, Merlo, a Perón hay que traerlo, y la gente empezó a salir de la casa, ¿no? Con cuadros, con fotos de Eva. Estamos también en 130, Sí. 130. Empezó la gente del Gordo. con un discurso del Gordo en una plaza y después vinimos caminando. Tal que llegamos, imagínate, Mateo, Era un sábado, domingo, sábado. al centro de Merlo. Llegamos, no sé con qué cantidad 10.000 personas más. de se gente, calculó. que fue muy nombrado el Merlazo en toda la historia. Fue increíble, no se podía. Cómo enganchamos desde el fondo de Matera y la gente, más allá de los activistas que había, Mirá la que, gente. perdona, No, nosotros decimos, hoy en día vos vas a una cancha de fútbol, están jugando al fútbol y tratás de hablar de política, te sacan cagando, llevaba un volante, te sacan cagando. En ese momento estaban jugando un campeonato. Y te acordás, pasamos 50 tipos, viste, gritando Merlo, 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 a Perón hay que traerlo. Merlo, 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 pero fusil y machete por otro 17. Pasamos toda la cancha, todos los espectadores, los jugadores, todos, se vinieron todos, se acoplaron todos. Terminó encabezando la marcha no está claro ni el tamaño del caballo, ni si era una mujer, una nena o un hombre, todos coinciden en que había alguien, un jinete o jineta adelante con la bandera, ¿no? Pero hay diferencias en el tamaño del caballo y el sexo del jinete. Y en el momento que estaban acercándose al centro de Merlo, ya eran muchas personas, ¿no? 2.000, 3.000, 4.000. La gente de la organización de Moreno, los que habían organizado el acto, la gente de AOT, decide girar para no pasar frente a la comisaría. Y en el momento que ellos deciden girar, la gente ya de la orga, digamos, con otro nivel de encuadramiento, hacen que la columna pase por la comisaría, y en el momento que están pasando por la comisaría, salen de la columna 2 bombas Molotov, que se las tienen abajo de los patrulleros. Bueno, hay una balacera, pero la policía no tiró a la gente, tiró hacia arriba, ¿no? Si no hubiera sido un desastre. Bueno, la toma del hospital también localmente, a mí se me dice que esa toma fue decidida localmente, que había una cuestión de gente que había, digamos, problemas con la alimentación hacia los enfermos, no había calefacción, bueno, había un montón de problemas que tenía el hospital, una actitud, digamos, de los médicos muy antiperonistas, que cobraban por determinada cantidad de horas y trabajaban mucha menos. Creo que
Yo creo que la toma del hospital está mucho más relacionada a Moreno que a la organización, ¿no? Porque inclusive tengo relatos de gente que por ahí estaba en un nivel superior que el Gordo, de que hubo fuertes discusiones diciendo que no se podía tomar esto, ¿no? Inclusive en el libro de Amorín él dice que le dijo al Gordo, a los gordos, habla de 2 gordos, de que era una locura tomar el hospital. Pero en ese entonces ya Amorín no militaba en Moreno, sino que pasaba por acá, digamos, estilo de visita. Se pone un administrador, un director que es un médico que atendía a la gente del sindicato, pero que no tenía ninguna relación orgánica con Montoneros. Me comentan que el médico claro, no tenía ninguna formación política ni militancia política, era un médico de confianza del Gordo porque atendía en el consultorio de la OT. La OT había puesto, otra novedad, el Gordo había puesto un consultorio en la seccional. Claro, entonces me cuentan a mí los relatos, me dicen, claro, llegó un momento que el tipo en lugar de estar con nosotros estaba con los médicos, claro, estaba con los colegas, ¿viste? Claro. O sea, y es ahí donde le ponen a un militante de la OT muy cercano al Gordo como administrador y un poco le hacen marcar el paso, ¿no? Bueno, la cuestión que se decidió y terminé siendo yo con un cargo todo a dolor, fui de secretario privado de él. Bueno, la cuestión que ahí lo que nos acosaba era el tema del gas, pagar los tubos, todo. Turisi no nos daba ni 5 de bolilla. Y detrás de la cocina agarro a uno ahí atrás tirado con una enfermera. No, pero yo le quería decir a usted que acá tiene problema de gas, yo se lo soluciono. Y ahí pusimos el gas del hospital. Y el hospital va a estar tomado prácticamente hasta enero, febrero del año siguiente, del año 74. Después de que cae Videgain, ellos tienen que dejarlo el hospital. Pero en el tiempo que ellos estuvieron, bueno, se consiguió una ambulancia, se le puso gas a partir de hacer una conexión clandestina que estuvo vigente hasta la vuelta de la democracia. En la época del intendente Lombardi, ahí recién se hizo una conexión legal. Se había hecho una conexión trucha para ponerle gas a la gente, ¿no? El 25 es una fiesta, venían los tanques y nuestros compañeros, todos se subían a los tanques y pintaban los tanques BP Montonero, ¿viste? A un soldado acá atrás se le pone la BP en el casco. Y después de eso, a media tarde, ¿te acuerdas? Nos vamos todos a Devoto, encabezando con un cartel nuestro de Moreno. Fue una locura. Fue una locura porque después llegamos a medianoche. Y fue a llegar muchachos y abrieron las casas. Había compañeros nuestros que se subían al paredón, decíamos, no boludo, acá que te van a tirar tiro, porque digamos, iba a haber una orden, o iba a haber una ley, algo que firmaba Cámpora, pero no había salido. Y los compañeros nuestros ya se creían que estaba para copar de voto, ¿viste? Para ese 25 de mayo nosotros habíamos tenido una discusión unos días antes de qué cartel pintábamos, de qué poníamos. Y a un compañero se le ocurre no pongamos ninguna consigna. ¿Y qué hace? Pongamos nada más Montoneros. Nada más. Hacemos un cartel de 50 metros. Sí, lo hicimos en una fábrica textil que ya no trabajaban más. Nos presta el lugar el dueño. Conseguimos la tela y hicimos, sí, eran 2 cuadras, es más. Muchachos, a ver, de ahí pueden calcular ustedes también. Es el que aparece en los actos, cuando él asume, el único que dice Montonero, que lo tuvimos que cuidar a las piñas, de las trompadas, de los cadenazos, con el comando de organización y la parte de la juventud sindical en aquel momento y todo lo demás. Y bueno, Moreno es el primero que, hasta donde yo he logrado investigar y inclusive refrendado por los pocos que sobreviven de los cuadros superiores o de la conducción, Moreno fue el primer lugar donde se logra hacer pie y no es reclutar individuos, sino que se hace pie y se logra formar frentes de masas. Es donde y la otra característica es que
digamos, la gente de Moreno, algunos que se encuadran, otros que no, pero que militan en los frentes de masa, que se referencian en Montoneros, son peronistas, sindicalistas, y gente de los barrios, ¿no? Era algo absolutamente novedoso para los cuadros originales de Montoneros, que ninguno venía de ese origen. Ni origen social, ni origen político, ni ideológico, ¿no? A ver, en lo chiquito, haber sido nosotros, no nos interesa ningún título ni nada, sino haber sido militante, no peronista, y haber sido de una parte de la historia, y en hechos importantes. Ese cartel, mientras se siguen dando en la Plaza de Mayo, pasando las películas de Cámpora cuando asumía, ese cartel lo pusimos nosotros, la gente de Moreno, como fue también cuando Ezeiza, cuando viene el general. La columna oeste la conducía Moreno. Acá hubo mucho arraigo territorial y esto marcó mucho y además, a ver, muy humildemente, mucho respeto de quienes veníamos representando la organización a esa realidad territorial. Entonces nosotros llevábamos la voz de los compañeros y no siempre pasaba así. Había algunos que sí y otros que tenían su propia voz y lo que ellos creían que debía hacerse. Entonces había mucha discusión, como la que relaté, respecto de quién era cuadro o quién no era, ¿no? Digamos, a mí me parece que en momentos hubo como disputa o como tensión entre social, porque aunque no se notaba, pero era así, o sea, las clases medias y las clases trabajadoras. Dentro de la organización también se dio, yo creo, esa disputa, ¿no? Porque casualmente quienes venían en general a ejercer la conducción, y se notaba cuando no era así, eran las clases medias, ¿no? Paracaidistas. Esa disputa había, la disputa de lo teórico y de lo práctico, de la gente con experiencia de vida y con más necesidad de hacer, y la que más teorizaba y entonces se equivocaba y no veía las necesidades de las etapas. Viste que yo te decía hoy que se lo puede juzgar como una realidad anárquica dentro de la organización, y yo creo que en algún punto fue así, porque había una organización muy fuerte acá. Entonces la organización la copta, la subsume, la integra, pero era muy fuerte. Entonces los compañeros no adoptaban todos iguana, ¿viste? Sino que lo discutían todo. Entonces siempre había problemas con Moreno, o sea, no era fácil conducir Moreno, pero por el valor de que acá existía una propia organización. No fue que Montonero de la nada hizo esto, sino que acá existía una organización muy fuerte y Moreno la sumó, y eso trae costos, porque los compañeros tenían sus propias decisiones, su propia interpretación, y entonces era controvertido, o sea, digamos, no te aceptaban así porque, ay, bueno, de la organización viene, no, te cuestionaban, y era bueno. Yo te decía, cuestionaron esto de que los paracaidistas se iban y ellos ponían la cara y tenían razón, cuestionaron la etapa política donde la organización no decidía qué hacer y ellos tenían que jugar que sí que no en lo partidario, o sea, siempre tuvieron un rol muy cuestionador. Con esas manos de quererte tanto, pintaba en las paredes luche y vuelve, manchando de esperanzas y de cantos las veredas de aquel 69, con esas manos de enjugar sudores, con esas manos de parir ternura,
con esas manos que volvieron, la fe en la nueva primavera, bordaba la esperanza montonera, con esas manos que pintaban la historia de celeste y blanco, con esas manos de quererte tanto. Como quiere usted que no ande de acá para allá, cargando la primavera, cayéndose y volviéndose a levantar.